Bueno, pues para hoy tenemos como siempre, pero ahora está un poco más extraña la cosa. Voy a comenzar por hacerle al grupo una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde proviene el principal creador de ciudades en el noroeste mexicano de principios de mediados del siglo XVII y principios del XVIII? ¿Alguno de Según yo son ustedes? dos, pero sí. A ver, ¿quién podría ser, Ricardo? Ay, ay, ay. Uno de ellos, el Beato Sebastián de Aparicio, es lo que según yo. No, pero él es el centro de la República. Él se Ah, ok. dedicó a su obra básicamente en Puebla, Eh, lo que es Puebla, el norte de Veracruz, parte del Estado de México, pero sobre todo el Estado de Puebla. Llegó hasta San Fue Luis muy Potosí. local, fue muy local. Llegó Sí, hasta San Luis Potosí. sí, pero los bordes nada más. Bueno, y por cierto era franciscano terciario, pero franciscano. Y el que estuvo por allá fue también otro franciscano, también fue, y también español, creo que se llamaba Fray Junípero Serra, creo, o algo así, ¿no? ¿Verdad? Pero ese es del siglo XVI. Ah, bingo, entonces sí, Ahora sí no le ya atinaste, me mi quedé yo querido perdido. Ricardo. Es que es un personaje muy poco conocido, muy poco conocido. Quiero que empiecen a dimensionarlo entre lo que es nuestro taller de En busca de la mejor versión de mí mismo. Es un personaje gigantesco, es un personaje homérico, por así decirlo, a la altura de los héroes homéricos. Jorge Enrique Pablo está acertando. Está escribiendo el padre Quino. Un aplauso para José Enrique Pablo. Bravo. Muy bien, José Enrique. ¿Cómo es que lo supiste o de dónde lo sabes? Y sí Platícanos sabía un de su poco. existencia y se me olvidó. Sape sobre mí. Sape, bueno, dátelo tú solito. A ver, el que acaba de escribir el glorioso nombre de ese gran patricio, de ese gran fundador. Mira, José Enrique Pablo, pues es de Sonora. Muy bien, muy bien. Bueno, pues siendo de Sonora, realmente es obligatorio conocer la la epopeya formidable, única en la historia del continente y probablemente del mundo, don Eusebio Quino. ¿Qué nos platicas tú? ¿Hasta dónde alcanzas a conocer ese personaje, Jorge? Si andas por ahí, platícanos. Sí, lo único que puedo yo comentar es que pues trabajó por todo lo que es el noroeste, hasta California, por allá. Sí. Y es lo único, yo no tengo la historia en profundidad, pero pues aquí hay muchas estatuas de él, hay muchos monumentos, quiero decir, de él, y bueno, pues es un ícono, pues en sí, de esa historia, ¿no? Pero así profundizar, yo espero escucharlo a usted, porque de Muy hecho bien. sí, sí es importante. Él hizo muchas escuelas, hizo muchas cuestiones importantes en la cuestión de iglesias y etcétera, etcétera. Ayudó a mucha gente y sobre todo formó muchos pueblos, ¿no? Eso es lo que Fundó único que puedo pueblos y yo decir. ciudades aquí y allá y acullá. Sí. Así es. En todo Es el lo único que le noroeste, puedo en decir. todo el noroeste, incluyendo California, Arizona, Sonora, Baja California completa, mi tierra. Eusebio Quino es una especie de Hernán Cortés con sotana y sin ejército. Él solo a lomo de mula. ¿Con Q Así o con, es. ¿Perdón, Ana? con Q o con K? Quino con Con K. K. Con K. De hecho, hay una marca de vino
Y de vino, sí. Sí, que se escribe así, Padre Quino, es un vino tinto, Padre Sí, Quino, ¿sí? y es muy famoso. Sí, y es de los viñedos Entonces, por del eso, noroeste. entonces por eso es Magdalena de Quino. ¿Será Correcto, por eso? Martita. Magdalena de Correcto. Quino es una de las docenas de ciudades que él fundó. Magdalena de Quino está a unos 100 o 120 kilómetros al sur de la frontera con Nogales. Nogales es una ciudad mitad mexicana y mitad gringa. La divide la línea fronteriza y por la misma carretera que va desde varios puntos de la República hasta la frontera con Nogales, en la misma carretera está justamente la ciudad de Magdalena de Quino, que él fundó y que se le reconoce, pues no nada más que fundó Magdalena de Quino, sino una pléyade de ciudades en 4 o 5 estados de lo que hoy es México y los Estados Unidos. Hay un libro formidable en el cual me voy a basar, escrito por un tío mío, don Alfonso Trueba Olivares, esposo de mi tía María Teresa, hermana de mi mamá. Este libro se llama El padre Eusebio Quino, misionero itinerante y ecuestre. Itinerante porque se dedicó a recorrer todos esos lugares y se calcula que a lo largo de su vida en México anduvo al lomo de mula 40,000 kilómetros, predicando, colonizando, reduciendo, así se llamaba en aquella época, reduciendo a la civilidad a tribus nómadas del norte, a darles un asentamiento, a enseñarles a arar la tierra y a sembrarla, a fundar escuelas. Podemos decir que gracias a él, el noroeste mexicano es lo que es. Sonora, el granero de México. Arizona, que fue mexicana hasta 1848, todavía alcanzó a ser mexicana siglo y medio después de la gran cantidad de pueblos y ciudades que fundó el padre Eusebio Quino en Arizona y que fueron arrebatadas por la masonería y el ejército yanquis en la guerra de 1946 a 48, que fue una invasión brutal que dio origen a la historia que ya les conté acerca del batallón de San Patricio, que íntegros sus 3,000 componentes se pasan del lado mexicano y al perder la guerra son todos ellos torturados y asesinados como traidores, cuando en realidad ellos entendieron, como ya lo expliqué en aquella sesión, que era lo correcto, pasarse del lado mexicano. Bien, entonces vamos a platicar primero del padre don Eusebio Quino, con un gran sentido patriótico. Yo espero que el pecho de nosotros se nos inflame al conocer a este héroe mexicano, pero nacido ¿dónde creen? ¿Dónde creen que nació? A ver, ¿se aceptan apuestas? España. No, no España. nació en Él era España. italiano, no, No nació en era España. italiano. Tampoco era italiano. No, portugués. No. Bueno, ya fallaron 3 intentos. Nació en Austria. En Austria. En un lugar austriaco que es completamente montañoso, que se llama el Tirol, que está considerado como el paraíso para esquiadores, senderistas y montañistas, porque no hay un solo metro cuadrado en el Tirol austriaco que sea una planicie. Todos son picos, casi siempre llenos de nieve. Pero los terrenos fértiles que se han logrado recuperar a la nieve
son de una fertilidad extraordinaria, porque nunca falta el agua, que baja de las montañas en cantidades industriales y que ha sido canalizada y aprovechada como ningún otro lugar en Europa. El Tirol queda al sur de Austria, al norte de Italia, cerca de Alemania, para que lo ubiquen. Es más, pueden entrar a un programa de internet que se llama Mapas y localizar con precisión el Tirol austriaco. Pues de ahí viene el padre don Eusebio Quino. ¿Qué diablos tenía que andar haciendo en México? Además, era un sacerdote jesuita. Era sacerdote jesuita. Está considerado como el principal explorador, civilizador y conquistador espiritual, ojo, de toda la historia de América Latina. Nadie cubrió más territorio que él, nadie fundó más ciudades que él, nadie fundó más escuelas que él, nadie civilizó tantos cientos de miles de indígenas como él. Y estamos hablando de indígenas feroces, como los yaquis o los mayos de Sonora. Eran, digamos que comparativamente con los aztecas, que eran crueles y guerreros, los aztecas eran chaparritos, eran de poca montura física, y en cambio la indiada yaqui y mayo, el índice de estatura promedio era de 1,80. De hecho, si ustedes observan, las mujeres sonorenses son muy altas, muy guapas, sobre todo las mestizas. Y las que no, pues son descendientes de españoles que también llegaron a la zona, pero ya que Eusebio Quino la había civilizado. No fueron españoles los civilizadores del noroeste, fue Eusebio Quino. Él solito a bordo de su mula, con su itacate al hombro y su cantimplora, aprendiendo la lengua de las comunidades indígenas, de todas las comunidades, y se dice que llegó a dominar más de 20 dialectos de la región. ¡Qué genial héroe mexicano! Y qué triste que ninguno de ustedes lo haya conocido, pues en toda su grandeza. Ahora yo tengo el privilegio de dárselos a conocer, justamente para que tengamos uno de tantos modelos tan desconocidos de nuestra heroica historia, bueno, en la parte heroica de nuestra historia, para que podamos pensar que a nosotros nos toca en gran medida a veces, en nuestra propia vida, imitar sus virtudes. Su tenacidad, su resistencia, su claridad de metas, el heroísmo para conquistarlas y la práctica de las virtudes cristianas vividas en forma verdaderamente heroica. Se dice que no ha sido canonizado porque sería una cuestión política, muy mal vista por la masonería mexicana. Entonces el Vaticano ha decidido no agitar las aguas porque sabe que podría causar un grave conflicto con México si se eleva a los altares a un nativo austriaco civilizador y evangelizador de México. Así es como quiero que se lo aprendan. Un ciudadano de Austria, jesuita, sacerdote, católico, misionero itinerante y ecuestre, civilizador y conquistador espiritual, de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Si sumamos California, norte y sur, más Sinaloa, más Sonora, más Arizona, más California, tenemos 2 millones a casi de kilómetros cuadrados, que es casi la extensión territorial del México actual.
después del despojo de 1848. Bueno, pues este hombre maravilloso y formidable al que invito a todos a imitar, nació en la ciudad, más bien dicho, en el pueblito de Segno. Se pronuncia Seño, de influencia italiana. En Segno, el Tirol, en el año 1644. Y murió en México, en el pueblo que él fundó, que se llama Magdalena de Quino, en Sonora, en el año 1711, a los 67 años de edad. Ya muy agotado, muy desgastado, muy lleno de enfermedades que contrajo a lo largo de sus formidables hazañas ecuestres, evangelizadoras y civilizadoras. Estudió en la Universidad de Friburgo, una de las más famosas de la Europa de su tiempo. Y en 1665, entró a la Compañía de Jesús en el pueblo austriaco, de Landsberg. Y allí cursó teología, filosofía, matemáticas y geografía. Después de cruzar los estudios básicos en Landsberg, pasó a la universidad, también austriaca, de Ingolstadt. Algo así como el estado de Ingol. S-T-A-D-T significa estado de. Ingolstadt. Fue nombrado maestro titular en el colegio de Halle, en el Tirol austriaco. Y de ahí, inspirado por el Espíritu Santo, en su cabeza, en su espíritu, en su interior, salió a América en compañía de otros 11 jesuitas. Pero antes de poder cruzar el Atlántico, tuvo que permanecer 3 años en Sevilla por orden de su superior, para ver si lograba disuadirlo, para que no viniera a América y pudiera él realizar su obra académica, civilizadora, evangelizadora en la misma Europa. Pero no, finalmente logró en el año 1681 hacer la travesía por el Atlántico hasta llegar a México. Bueno, lo que entonces era todavía el virreinato de la Nueva España. Y tras una permanencia de 2 años en la capital, aquí en la Ciudad de México, en 1863 logró su propósito de viajar como cosmógrafo real de la corona española y misionero en la expedición de los capitanes de nombre Atondo y Antillón para descubrir terra ignota. Fíjese qué apasionante. No se conocía nada a la altura del año 1683. Vamos hablando de finales del siglo XVII. No se conocía la existencia de lo que hoy es Sonora, Sinaloa, Baja California, Arizona, California. No se conocía en el centro de México. Por eso se habla de que descubrió el noroeste. Y no solo lo descubrió, sino que en la medida en la que lo fue descubriendo, se dedicó a colonizarlo con comunidades indígenas y con algunos inmigrantes mestizos y españoles que eran atraídos desde el centro por la riqueza de los territorios recién descubiertos por don Eusebio King. A ver, les voy a pedir por favor que no hagan ruido, oigo muchos ruidos por ahí. Bien, entonces, en los primeros viajes no lograron grandes resultados, pero terco, necio
más bien tenaz que necio o terco, el padre Quino insistió por su cuenta ante el virrey de la Nueva España en la necesidad de colonizar esas regiones, agrestes, salvajes, llenas de tribus no antropófagas, pero guerreras y conquistadoras. No eran caníbales, afortunadamente. Y convenció al virrey, y el virrey de ese tiempo lo apoyó para que se lanzara al descubrimiento de Sonora, Sinaloa y Arizona, que eran tierras desconocidas de millones de kilómetros cuadrados, para enriquecer, engrosar las posesiones del virreinato de la Nueva España. En 24 años que duraron sus travesías por el noroeste, realizó a lomo de mula, no en carruajes, no en carretas, no en caballos, en mula. Realizó 40 viajes durante 24 años y recorrió un promedio de 1,000 kilómetros por viaje, o sea, 40,000 kilómetros. Por tierra se constituyeron los núcleos originales, ojo, de las poblaciones actualmente más importantes de Sonora, Sinaloa, Baja California y Arizona. En esas regiones, el padre Quino se las arregló para introducir la ganadería. Ustedes saben de la fama que goza la carne que exporta desde Sonora, el estado de Sonora, a toda la República. La carne de vaca, la carne que comemos en grandes partes de la República Mexicana, no solamente viene de los Estados Unidos, sino de Sonora. Y Sonora toda ella es un vergel, a pesar de su territorio semiárido. No se diga Sinaloa. Él enseñó a los naturales, a los indígenas, el cultivo de la tierra, creando una inmensa riqueza. Y solo con su perseverancia e ingenio y el trabajo de los indios más inteligentes, recién adoctrinados en la fe católica, logró en esas cabalgatas de 40,000 kilómetros descubrir la península baja californiana, mi tierra, realizó mapas, escribió sobre los cometas, pero sobre todo fundó pueblos e incorporó a México, incorporó al virreinato de la Nueva España, todo Baja California, todo Sonora y todo Arizona. Él incorporó esos territorios formidables, riquísimos, a la corona española. El padre Eusebio Quino. ¿Quién conocía de ustedes esta hazaña, incluyendo a mis amigos sonorenses? ¿Quién conocía todo esto? Yo sabía algo, pero no sabía que era austriaco, ¿eh? Sí, el padre Quino es una hiperleyenda. Yo creí que era español. No, austriaco del Tirol. No, eso es una sorpresa muy interesante. Muy. En los 3 años que estuvo detenido en España, sin el permiso de viajar, fue cuando aprovechó para aprender español castizo. Uh-huh. De no haber sido providencialmente detenido ahí, probablemente no hubiera aprendido español, pero lo aprendió. También le atribuyen mucho lo del cultivo de la uva, ¿no? Sí, muchísimos lugares vitivinícolas son creación de él. Uh-huh. Sí, incluso había un vino antes, que cuando empezó a introducirse el vino en México, ¿no? Cuando yo era más chico, adolescente, era la botella garrafa tipo californiana, sí, que usaba en esos años, y le decían, el vino se le puso Padre Quino. Sí, de hecho Y todavía existe, ¿eh? Todavía existe. Ah, no lo he visto. Y siempre decían, la campaña de publicidad era muy con la rima de Padre Quino que Padre Vino.
Sí, no, Padre Quino, qué rico vino. Oh, qué rico. No qué padre vino, sino qué rico vino. En Tijuana tienen una estatua del Padre Quino y no nada más en Tijuana, en otras muchas partes del noroeste. Podemos decir que los habitantes de esos lugares en gran medida sí conocen la biografía, tal vez no en el detalle que la estoy yo planteando, pero sí conocen quién fue ese gran héroe austriaco-mexicano. Austriaco de nacimiento, mexicano por adopción. Y pues me alegra mucho poderles brindar un conocimiento que por lo visto nadie tenía y que nos incita en gran medida a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. El ganado caballar, o sea, los caballos, pronto formaron grandes manadas salvajes. Él trajo varios pares de caballos, machos y hembras, yeguas y caballos. Y unos cuantos años después, los indios apaches bajaban del norte para robarse los caballos y hacer sus guerras de invasión y conquista, los apaches, con los caballos que había traído el Padre Quino. Y actualmente todo el ganado caballar de esa región del noroeste se le reconoce al Padre Quino que él fue el gran introductor del ganado caballar. A tal grado que las incursiones de los apaches nunca fueron dominadas militarmente, hasta que los apaches fueron, digamos, fundiéndose con la población y volviéndose mestizos y abandonaron la vida de depredación. El Padre Quino escribió vocabularios en las letras, sobre todo 3 letras norteñas del noroeste, que son el guaycura, el nave y el coimí. Son las 3 lenguas principales de la región, de aquellas regiones del noroeste en aquel tiempo. Hay una relación de sus trabajos que lleva el título de Favores Celestiales. Y algo que me dio mucho gusto es que este libro fue publicado por el Archivo General de la Nación en México, con el nombre de las misiones de Sonora y Sinaloa. Y lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México y fue publicado en 1959. O sea, la universidad, la UNAM, no es ajena al conocimiento profundo de una vida tan valiosa. Yo lo ignoraba y cuando lo supe para preparar esta clase me dio tanto gusto que la UNAM finalmente le hiciera tanta justicia a la epopeya del Padre Quino. De no haber sido por la UNAM, probablemente gran parte de sus hazañas todavía serían desconocidas. De hecho, es en 1960, cuando yo cumplo 17 años, cuando mi tío Alfonso Trueba Olivares se dedica a escribir su famoso libro, El Padre Quino, misionero itinerante y ecuestre, y ahora comprendo que se basó en las investigaciones de la UNAM. La vida de Eusebio Quino, quiero terminar con estas reflexiones sobre este grandioso personaje. La vida de don Eusebio Quino fue una búsqueda evangélica extenuante, es decir, hasta el agotamiento. Por si alguno de ustedes no sabe qué quiere decir extenuante. Extenuante y generosa, la vida de este gran jesuita. Sus restos fueron descubiertos en Magdalena de Quino en 1966 y a partir de entonces se le empezó a dar en México el reconocimiento del que ya gozaba en Europa. En Europa lo conocían muy bien, sobre todo en el Tirol, en su tierra. El padre Eusebio Quino murió en Magdalena, que ahora lleva su nombre, cuando iba a bendecir la nueva iglesia en donde se veneraban a San Francisco Javier, el gran misionero jesuita universal, que fue hasta la India, de quien tomó el nombre y el ejemplo. Cuando fueron expulsados los jesuitas y fueron sustituidos por franciscanos, para no festejar a San Francisco de Asís el 4 de octubre,
y a San Francisco Javier el 3 de diciembre, vistieron a San Francisco de Javier con el hábito de franciscano y pasaron su fiesta al 4 de octubre. ¿Y qué creen que pasó? Que los indios del noroeste celebran a los 3 franciscos el mismo día, en una fusión sincrética de los 3 grandes santos Francisco. Pero le dicen San Panchito. Y San Panchito son 3 personajes, no nada más uno. Así le dicen a San Francisco Javier, a San Francisco de Asís, así le dicen. Y el otro San Francisco se me escapa. San Panchito o San Francisco a secas. La imagen de San Francisco Javier, Societati Jesus, SJ, es una rara escultura que lo representa muerto, yacente, acostado, y la gente acostumbraba, después de orar y pedirle, levantarlo de la cabeza. Su peso es regular, puesto que es una talla de madera. Y aquí viene una anécdota milagrosa que pudo constatar personalmente el multicitado tío mío, don Alfonso Trueba. Cuando el santo acepta la oración, la carga de levantarlo es sumamente ligera. No pesa nada. Y cuando el santo rechaza la petición del feligrés, la carga llega a ser tan pesada que el feligrés no la puede levantar. Y en este caso, la impotencia y el llanto, y la reflexión y el arrepentimiento no se hacen esperar. Y con la contribución y la oración apropiadas, el feligrés devoto de San Panchito, el feligrés devoto del Padre Quino, logra finalmente el objetivo de poder levantar la imagen y que el favor espiritual le sea concedido, y a veces incluso el favor material. Bien, pues hasta aquí la formidable historia del Padre Quino, y nos queda unos minutos para completar esta maravillosa vida con otras 12 vidas. A ver, pregunto al grupo, ¿quién mandó traer a México los primeros 12 franciscanos, que son los responsables de la evangelización de México durante los primeros 3 siglos, de 1524 a 1824? ¿Quién los mandó traer? Hernán Cortés. Correcto, Pati, muy bien. Hernán Cortés los mandó a pedir a la corona española. ¿Conoces el nombre de alguien de ustedes? ¿Conoce el nombre de alguno de ellos? San Juan de Zumárraga. No. No Ajá. era franciscano. Fray Juan de Zumárraga era del clero regular. Y no fue traído por Cortés. No vino en el grupo que se conoce como el grupo de los 12 evangelizadores. Doctor Fray Antonio de Segovia. A ver, Fray Antonio de Segovia. No está en la lista. Voy a mencionar sus nombres. Margil de Jesús tampoco, doctor. Fray Margil de Jesús. Fray Antonio Margil de Jesús. No está en la lista de los primeros 12. Él vino mucho después. Ajá. Gracias. Fray Andrés de Olmos. A ver, requiso la lista. No, tampoco Fray Andrés de Olmos. Ahí les van los nombres. Son los fundadores espirituales de México. Por favor, quiero que se aprendan este título. Los 12 nombres que voy a mencionar a continuación son los fundadores espirituales de nuestra patria mexicana.
Si México todavía hoy, al menos de manera sedicente, dice él que es católico, si la fe católica todavía, al menos de nombre, al menos de intención, es practicada según el INEGI por el 92% de la población, ¿a quién se lo debemos? A ellos. Aparte de lo que ya mencioné que hizo el padre Eusebio Quino. Estos formidables 12 misioneros, españoles todos, vivían en el pequeño convento de Francisco del Berrocal, en un pueblo que se llama Belvis de Monroy, del que salieron para evangelizar la Nueva España. Por orden del rey, don Carlos I, y llegaron pedidos por Hernán Cortés al Reino de España, de la Nueva España, el 13 de mayo de 1524. Fíjense, va a ser exactamente 500 años, este próximo 13 de mayo. En esa semana haremos una ceremonia muy especial en nuestros grupos, en honor a este formidable grupo de 12 héroes, conquistadores del alma mexicana, sobre todo de los indígenas de todo el territorio, porque ellos no nada más anduvieron en el noroeste como Fray Eusebio, ellos se desparramaron por todo México, cubriendo casi 5 millones de kilómetros cuadrados que en aquella época tenía el virreinato de la Nueva España. Ellos son el más famoso de todos, Fray Martín de Valencia. Era como el jefe de ellos, como la cabeza de ellos, Fray Martín de Valencia. Fray Francisco de Sotomarne. Fray Martín de Jesús, que también se conoce con el nombre de Fray Martín de la Coruña. Fray Juan Juárez. Fray Antonius de Ciudad Rodrigo. El más interesante y apasionante de todos ellos, Fray Toribio de Benavente, también conocido con el sobrenombre de Motolinía. El Colegio Motolinía de la Ciudad de México es un gran colegio particular, lleva el nombre de Motolinía en honor a este extraordinario personaje, Fray Toribio de Benavente o Motolinía. Fray García de Cisneros. No, Juan de Palos no. Fray García de Cisneros. Fray Luis de Fuensalida. Fray Juan de Rivas. Fray Francisco Jiménez. Y los dos últimos que no eran sacerdotes, sino hermanos legos. El hermano lego tiene los mismos votos que el sacerdote franciscano, pero no puede oficiar misa ni confesar. Se le llama hermano lego. Fray Andrés de Córdoba y Fray Juan de Palos. Ellos llegaron a México y de inmediato emprendieron la conquista espiritual. Pues con ellos comenzó en la Nueva España la evangelización ordenada y metódica. Una corazonada del ministro general de la Orden Franciscana, Francisco de Quiñones, asumida y protegida. ¿A qué distancia te queda? ¿Perdón? No escuché. Una corazonada del ministro general de la Orden Franciscana, Fray Francisco de Quiñones, protegida y autorizada por el romano pontífice, en 1524 le impulsó a enviar a las Indias, así se le llamaba entonces a la Nueva España,
un prelado con 11 compañeros, porque este fue el número que Cristo tomó de su compañía para hacer la conversión del mundo. En un momento más me hacen todas las preguntas que quieran. La prelacía, o sea, el comando del grupo, recayó sobre la extraordinaria personalidad de Fray Martín de Valencia. Ya dije los nombres, se desparramaron cada uno en un lugar distinto. Por ejemplo, Luis de Fuensalida en Michoacán, Fray Juan Rivas, defensor del mantenimiento del espíritu de la reforma religiosa. Francisco de Jiménez se ordenó en México de sacerdote, que era un hábil canonista. Fray Juan de Palos murió en la Florida, allá andaba evangelizando en el territorio actualmente conocido como la Florida, USA. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, quien se distinguió como hábil gobernante oficial y defensor de los derechos de los indígenas. Y el principal, Fray Toribio de Benavente o Motolinía, fino observador de la naturaleza y de las costumbres de los nativos e infatigable escritor. O sea, una pléyade, no solamente de santos, sino de genios, de científicos, de exploradores, de mártires, de personas que trabajaron por el Evangelio de manera extenuante durante toda su vida, desde que pisaron suelo mexicano hasta que entregaron su alma a Dios. Fueron fieles a la consigna de nunca renunciar a la pobreza franciscana. Ahora quiero que imaginen con su mente lo que voy a explicar a continuación. Quiero que se lo imaginen en todo su rigor, en toda su crudeza y en toda su grandeza. Al desembarcar en Veracruz, después de una larga travesía marítima, recorrieron a pie y descalzos los 400 kilómetros que separan el puerto de Veracruz de la Ciudad de México. A pie y descalzos, suplicando al Espíritu Santo y a todos los santos del cielo que les diera el vigor, la inteligencia, la sabiduría y la capacidad para convertir a la fe católica a un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Y lo lograron. Hernán Cortés, quiero que también se imaginen en este momento, los recibió con muestras de veneración, los agasajó solemnemente y se hincó a besar la orla del hábito de cada uno de ellos, ante el asombro de los indígenas, que consideraban que no había un hombre más poderoso que Cortés, y cómo era posible que un hombre tan poderoso como Cortés se hincara a besar los pies y la orla del hábito de los franciscanos. ¿Qué significa motolinía? Motolinía quiere decir pobre. Pobre. Pobre en grado extremo. Los indígenas les llamaron pobres, pero no en el sentido despectivo, sino con un enorme dejo de admiración. Los pobres franciscanos que vinieron a conquistar lo que ahora es México para Cristo, para Dios, para la fe católica. Bien, yo espero que la narración de hoy los mueva a todos a reflexionar en esta Semana Santa sobre esto que les he participado, que investiguen en la red, que no se queden con lo que yo les he transmitido. Yo voy a enviar varias ligas para que naveguen sin naufragar y se metan entre pecho y espalda y en su cabeza y en su corazón
un conocimiento tan bello, tan apasionante, tan contundente, que puede cambiar de una manera sumamente positiva la vida de todos nosotros. Bien, pues con eso termino mi exposición y pasamos como siempre en esta ocasión a un muy breve periodo de preguntas, dudas y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar?